Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 que se puede ver en las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Un canal, Canal 8, que ya en estos momentos es el segundo canal más visto en la provincia y el tercero de Canarias. Y como siempre recordamos en los principios de nuestros programas, también es un canal que apuesta por la pluralidad, y esto lo pueden ustedes comprobar a lo largo de toda la parrilla de programas de esta emisora, y que está hecho por gente de aquí, con el capital 100% canario. Esta noche vamos a hablar de un tema que, bueno, que quizás no sea ahora mismo de un interés exagerado, no esté, digamos, en el ojo del huracán, pero sí es un asunto del que venimos hablando tanto los periodistas, los políticos, los economistas, los profesores de la universidad. Digamos que la sociedad viene hablando de este asunto desde hace mucho tiempo. Y en el caso de la sociedad tinerfeña, lo que se debate, o vamos a intentar debatir esta noche con la ayuda de nuestros contertulios, es si hay un equilibrio entre el desarrollo del norte y del sur de Tenerife. Un equilibrio en términos demográficos, poblacionales, económicos, de desarrollo turístico. Pero bueno, quien mejor puede hablar de estas cosas son nuestros dos invitados. Uno por ser un conocedor experto del norte de Tenerife. Hablo del compañero Agustín González, responsable de la Delegación Norte del Diario de Avisos. Buenas noches, Agustín. Hola, buenas noches. Y tenemos también acompañándonos al profesor José León García, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Laguna. Muy buenas noches. Buenas noches. En principio, evidentemente, por hacer una maniobra de aproximación a este tema, ¿consideran ustedes en sus perspectivas distintas que hay un desequilibrio ahora mismo entre el desarrollo, en todos estos términos que hemos hablado, entre el norte y el sur de Tenerife? Quizás no entrando en las causas ya o en los efectos, pero sí, para entrar, digamos, en materia, ¿hay un desequilibrio? ¿Así lo crees tú, Agustín, por ejemplo? Yo creo que es evidente, ¿no? Desde hace el profesor García lo dirá con más autoridad que yo, sin duda, pero desde hace aproximadamente 2 décadas es cada vez más patente que quizás la isla está desarrollándose de una forma escorada, cual si fuera un barco, ¿no? Creo que distintas circunstancias hacen que tanto el turismo como la agricultura en el norte de Tenerife estén pasando por una crisis clara y patente, y que al mismo tiempo eso está repercutiendo en que el desarrollo del sur sea mucho más potente, y parece que desde los poderes políticos y económicos no se han tomado medidas para un poco reequilibrar de nuevo la isla. La situación, pienso que en estos momentos es preocupante, y ante la falta de liderazgo, quizás liderazgo económico, liderazgo político, no se ve de momento una actuación clara, una planificación que haga pensar que a corto plazo se pueda reencauzar este problema. Señor García, ¿opina lo mismo nuestro contertulio o cómo lo ve usted? Sí, bueno, en el aspecto de determinadas variables económicas yo creo que es así, ¿no? El norte es una población más envejecida, en crecimiento lento, incluso en zonas estancamiento y retroceso demográfico. Aspectos como el turismo que ha mencionado él o la agricultura pues son mucho más bollantes y mucho más dinámicas en el sur que en el norte, eso es evidente también, ¿no? Pero la isla tiene más desequilibrios, no solamente entre estas dos zonas que hemos mencionado, ¿no? Sino que si nos ponemos más precisos, pues los desequilibrios son mucho más importantes entre, por ejemplo, ciertas zonas del sureste de Tenerife y el norte, que entre el norte y el sur, ¿no? Arico, Fasnia, una parte del Valle de Güímar, ¿no? Es mucho más, menos desarrollado, no vamos a hablar de subdesarrollo, sino menos desarrollado, con menos factores económicos, menos factores productivos que el norte. El norte sigue teniendo importancia, trascendencia, y no olvidemos que el norte tiene todavía más población que el sur, ¿no? Tiene todavía un 2 o un 3% más de población que el sur, ¿no? Que el sur ha crecido mucho en los últimos 30 años, sin embargo la población del norte sigue siendo mayoritaria en relación con el sur,
y el área metropolitana es el punto que tiene o concentra pues más dinamismo económico y demográfico de la isla, ¿no? De modo que contraponer el norte y el sur, pues como dos grandes áreas está bien, nos sirve para entendernos y describir la realidad, pero la isla es más compleja en la actualidad porque, bueno, se trata de una isla con una economía pues, con una cierta diversidad, a pesar de que hablamos siempre del monocultivo turístico, que tiene una importante población, ¿no? Que se distribuye también de manera no homogénea, reproduciendo pues, los factores económicos básicos y reproduciendo también elementos históricos que actúan de condicionante en el presente, ¿no? Eso sirve para analizarlo todo, ¿no? De modo que es verdad que hay una pujanza económica desde hace varias décadas del sur, un crecimiento demográfico más intenso, pero el norte tampoco podemos decir que esté absolutamente estancado, ¿no? Sigue teniendo su polo turístico, etc. Pero en ¿no? cuestiones, por ejemplo, demográficas, y por entrar un poquito ya en materia, bueno, mes tras mes, las estadísticas, por ejemplo, que hace el Instituto Estadístico de Canarias, RISTAC, hablan de esa tendencia, si queremos analizar más que una cifra exacta, porque ahora mismo es cierto que hay más población en el norte que en el sur de la isla, se va marcando una tendencia, digamos, que va a la baja de algunos municipios, especialmente del norte de Tenerife, y al alza en otros del sur, que en términos demográficos hablo, están teniendo un crecimiento que según las prospecciones o previsiones, bueno, pues a lo mejor puede suponer que la isla acabe realmente escorada, por lo menos poblacionalmente, hacia el sur de la isla. No sé cómo lo ves tú, Agustín. De todas formas, en relación con lo que había dicho el profesor García, yo creo que también se puede, al hablar del norte, se puede hablar de dos nortes o de varios nortes también. Sí. Y está claro que el Valle de la Orotava es el que lleva, de alguna forma, el protagonismo, el que lleva se lleva la mayor parte en cuanto a población, en cuanto a potencialidad económica. Y luego están otros nortes, como puede ser Acentejo, como puede ser la Isla Baja. La Isla Baja, yo creo que también hasta hace relativamente poco era un ejemplo de lo que usted ha dicho, en cuanto a un ejemplo casi de subdesarrollo, de una zona evidentemente de migración, una zona con abandono creciente de las medianías. Y sin embargo, de unos años a esta parte se ha frenado, creo, ese proceso. Incluso hablando en relación con las estadísticas que tú comentabas, nosotros publicamos una información en la que en base a la información del ISTAC, en la que se señalizaba que en el norte se frenaba el descenso poblacional a partir del año 2003. Parece que se equilibraba un poco, se frenaba esa tendencia a ir perdiendo población que venía, es una tendencia que llevaba desde varios años, ¿no? Y yo creo que en este caso es respuesta de una iniciativa política. La Isla Baja dejó de ser esa zona menos desarrollada desde el momento en que se unieron las diferentes administraciones y pusieron en marcha una iniciativa pionera que yo creo que merecería estudiarse a fondo y traspolarse a lo mejor a otras comarcas de la isla, porque creo que ha dado muy buenos resultados, que fue la creación del consorcio Daute-Isla Baja. Este consorcio significó la unión del Cabildo de Tenerife con los 4 ayuntamientos de esta comarca norte de Tenerife, que era, yo creo que equiparable incluso al nivel de desarrollo que pudiera tener Arico y Fasnia, otras zonas del sur de la isla. Y en estos últimos 4 o 6 años, que es el tiempo que lleva en funcionamiento este consorcio, se han articulado una serie de estrategias conjuntas de estos ayuntamientos y el Cabildo que creo que están dando resultados, que creo incluso que ese dato que hablamos de freno del descenso poblacional puede estar vinculado con este instrumento que se ha puesto en marcha y que ya se ha plasmado en actuaciones como, por ejemplo, la construcción del campo de golf de Buenavista. Se ha hecho otras actuaciones como la variante de Los Silos, la carretera que saca el tráfico fuera del casco de Los Silos. Están otras actuaciones ya, parece que próximas, como es el Ecomuseo del Tanque, como es el puerto de Garachico, que sin duda son actuaciones que yo creo que han servido incluso para que la población recupere un poco la ilusión y las perspectivas de que pueda haber una prosperidad cercana, que ese abandono secular que sufría esta zona ya no es tal. Y quizás ese puede ser una piedra de toque a tener en cuenta por el resto de las administraciones y una posibilidad de instrumento a aplicar en otras zonas de la isla, incluso a lo mejor en toda la comarca, una actuación parecida a nivel de toda la comarca del norte, una planificación y un diseño de estrategia de este sentido podía servir para reactivar verdaderamente a toda la sociedad y el sector económico norteño. Sí, porque aparte de cuestiones meramente económicas que justifican muchas veces ese trasvase poblacional que se ha dado entre el norte y el sur,
hay otro tipo de medidas focalizadas, como puede ser esta que comentas, que evidentemente tiene su repercusión. En términos, podemos hablar incluso, recuperando la palabra de nuestro compañero, podemos hablar en términos de desilusión, por ejemplo, de la población del norte, habida cuenta de ese abandono que había sufrido en los últimos años y que se veía, absolutamente ensimismada por ese Eldorado que estaba creciendo o que ha venido creciendo en el sur de la isla, ¿no? La creación de puestos de trabajo en cada sitio es la que logra situar la población o no dejarla marchar, ¿no? Entonces, todas las iniciativas que logren crear algún tipo de actividad, puestos de trabajo nuevos, pues es evidente que sirven para frenar la inmigración, para incluso, si es posible, producir un efecto de venida de población, de habitantes de otros sitios, ¿no? Es difícil que, en términos generales, que el desarrollo económico sea homogéneo en cualquier territorio, ¿no? Los factores que cada modelo de desarrollo utiliza, que, bueno, como, en fin, insertados en un contexto internacional, pues favorecen más a unos sitios que a otros en cada momento, ¿no? De manera que, si nos vamos al pasado, a la historia, pues hablaríamos de un norte pues mucho más potente y más dinámico, y a pesar de todo un norte que tenía inmigración, ¿no? Pero era donde había más población, donde había más agricultura, que era la base económica y la base alimentaria de esa población, y por tanto pues la zona mejor de la isla pues hasta los años 50 o 60, ¿no? Donde se desarrolla también el plátano y el regadío, ¿no? Entonces, en este momento estamos en una situación totalmente diferente, donde elementos que en el pasado eran considerados como contrarrecursos o recursos negativos del sur, ¿no? Pues la elevada insolación, la escasez de lluvias, el viento, etcétera, que son de todos conocidos, pues resulta que ahora son factores enormemente positivos y que el sector turístico ha valorado en su justa medida, y la agricultura intensiva de plátano, de tomate, de invernaderos, etcétera, desde los años 60 para acá, después que el agua llega a esa zona y valora ese terreno, y ese clima es valorado por el turismo, ¿no? Y allí se desplazan las construcciones turísticas, y ese espacio se convierte en un espacio turístico cuando en el pasado era un espacio árido, abandonado y denostado por el resto de la isla, ¿no? Entonces, como todos los elementos, todos los recursos no se valoran igual porque no sirven en el mismo momento para todo, pues entonces en una isla como esta, que es diversa, como decía al comienzo, pues lógico es que haya diferentes formas de utilizar esos recursos y el territorio, y ahora pues elementos que, por ejemplo, Fasnia y Arico tienen, pues resulta que no son útiles o no han sido aprovechados hasta ahora por este modelo de desarrollo, pero igual pues se descubren proyectos que valoran esos territorios, y ese espacio, que ahora es un espacio un tanto marginal, ahí se ha situado el vertedero, por ejemplo, como un espacio un tanto marginal, pues resulta que se revalora y comienza una dinámica que sirve para que ahí se asiente población, se establezcan actividades productivas, etcétera, ¿no? Entonces, eso se puede decir para toda la isla. Otro aspecto que hay que decir también es que la isla es pequeña, aunque tenga 2.000 kilómetros cuadrados, pues esto es un territorio pequeño. Entonces todo está relativamente cerca, y se ha acercado más cuando las vías de comunicación han mejorado, y entonces la tendencia de la gente a continuar viviendo en los mismos lugares donde tiene sus casas, donde tiene sus propiedades y donde puede edificar y vivir, pues hace que una parte de la población esté amarrada a ese territorio, aunque sus puestos de trabajo, lo que le da su salario, lo que le da su nivel de vida, esté en otro sitio, ¿no? Por eso esos enormes flujos diarios de unos sitios a otros de la gente que se desplaza desde donde vive hasta donde trabaja, ¿no? Entonces, pues todo ello hace que esa dinámica producida por la economía que se desplaza hacia el sur y que se centra en el área metropolitana desde hace tiempo, pues no haya producido tanta variación en el asentamiento de la población como podría parecer. ¿Por qué? Pues que todo está cerca, y entonces pues la gente sigue viviendo próxima relativamente a los lugares más dinámicos y se desplaza a esos sitios para trabajar, ¿no? Sí, es evidente el caso de los miles de trabajadores, en este caso, que van del norte de la isla al sur a trabajar, ¿no? Sí. Eso es un caso evidente del que tenemos noticias pues a cada rato. Pero es curioso en relación con lo que dice el profesor García, porque yo creo que, por lo menos como hombre del norte, como ciudadano del norte, nos da la sensación de que nosotros en el norte estamos cada vez más lejos
del resto de la isla, porque efectivamente el polo de desarrollo económico y social se ha orientado hacia la zona metropolitana, hacia el sur de la isla, y sin embargo se ha ido creando infraestructuras en otros portes de la isla, y nosotros en estos momentos estamos peor comunicados que nadie con el resto de la isla. Por ejemplo, es curioso que, como tú decías, se desplacen a diario cientos, no sé si miles, de ciudadanos, sobre todo de la Isla Baja, del norte de la isla, se desplazan a diario hacia el sur teniendo unas carreteras infernales. No hay ahora mismo comunicación idónea. Mucha gente pues tiene que hacer horas, 4 o 5 horas diarias en la carretera para poder desplazarse al sur. Sin embargo, desde las distintas administraciones pues no se ha priorizado lo que pueda ser una actuación que entendemos y lo entienden muchos sectores sociales del norte, prioritaria, que es la creación del anillo insular, del cierre del anillo insular, por ejemplo, que es acercar, si efectivamente miles, cientos de ciudadanos del norte están trasladándose a diario al sur, incluso para evitar que tengan que irse a vivir al sur, como hacen muchos, porque no están dispuestos a jugarse la vida todos los días en la carretera, pues una forma sería priorizar esa actuación, crear vías de comunicación más adecuadas que acerquen al norte con el resto de la isla. Y cuando se habla del cierre del anillo insular y se habla de mejora de comunicación terrestre, a lo mejor también habría que extenderlo a otro tipo de comunicaciones. ¿Por qué no se prioriza y se potencia las comunicaciones marítimas del norte de la isla con el resto de la isla y con el resto de las islas? Que tampoco se ha priorizado. Está el eje transinsular diseñado por el Gobierno de Canarias y no se contempla ningún puerto al norte de Tenerife, curiosamente. Y cuando hay unas reivindicaciones históricas ahí desde hace mucho tiempo pendientes, como son las de Garachico, como son las de Puerto La Cruz, y al mismo tiempo otra en ese paquete de mejora de comunicaciones, también podría entrar el aeropuerto del norte, que no se ha potenciado todo lo que se podría potenciar para acercar los turistas a Puerto La Cruz. Ahora mismo los turistas, cualquier turista que viene a Puerto La Cruz, en datos de Asotel que nos daban esta misma semana, se habla que alrededor del 80% de los turistas que vienen a Puerto La Cruz, extranjeros, vienen por el sur de la isla. Está claro que parece que cada vez más el norte, y en concreto Puerto La Cruz, se está alejando del resto de la isla, ¿no? Y no se ven actuaciones que propicien que ese fenómeno no vaya increciendo, ¿no? Y efectos, por ejemplo, preparando pues, este programa, buscando datos para tratar de definir lo que es el norte y el sur de la isla, hay otro fenómeno que yo quiero también tratar en esta parte dedicada un poco a la demografía, que es el tema, por ejemplo, del asentamiento en este caso de la emigración, sobre todo en el sur de Tenerife, y también al descenso de la natalidad en el norte, ¿no? Porque son también tendencias que a lo largo de los últimos años se pueden ir viendo en las estadísticas. No sé si tienen alguna opinión al respecto. Bueno, la isla en conjunto ha descendido su crecimiento vegetativo. Esto es un fenómeno que ocurre siempre que se produce el desarrollo económico. El desarrollo económico lleva aparejado esto y ha ocurrido en todos los lugares, ¿no? Y en Tenerife pues no iba a ser una excepción. Lo que ocurre es que el sur de la isla ha tenido como factor positivo, coayudante, la inmigración. También el área metropolitana ha tenido en buena medida el apoyo, la ayuda, el asentamiento de inmigración que ha hecho que el descenso del crecimiento vegetativo pues no se note y la población haya seguido creciendo, ¿no? Pero claro, ¿dónde se asienta la población inmigrante, las personas que vienen de fuera y que vienen sobre todo atraídos para trabajar, a buscar trabajo? Pues en aquellos lugares donde hay más puestos de trabajo, ¿no? Por tanto, ese factor hace que el asentamiento de los inmigrantes sea al sur de la isla fundamentalmente, y por eso ha crecido tanto, ¿no? Porque también han crecido de manera paralela el número de puestos de trabajo en los sectores productivos pues vinculados al desarrollo turístico y a la agricultura, aunque en este caso en menor medida, ¿no? Entonces, darle la vuelta a esto, incidir en esto para que eso no sea así, pues tendría que ser por la vía que decía el compañero antes, de crear proyectos, crear actividades que logren dinamizar en alguna medida sectores del norte y que funcionen en el contexto económico actual, funcionen, que sirvan, que sean una apuesta, que sean un proyecto novedoso y que se pueda engarzar
en el conjunto del modelo económico actual. Si no es así, no funcionan, ¿no? Por eso se producen cambios en la economía de unas épocas a otras. Las cosas que funcionaban hace unos años ahora no funcionan, ¿no? Hay que innovar, ¿no? Y más en una economía pues, de ámbito general, mundial, global, para utilizar la palabra, ¿no? Entonces, la forma sería, en fin, sin ser yo un experto precisamente en economía, en pues, crear actividades que logren que la población no se marche y que incluso, si es posible, que atraigan población, porque teniendo en cuenta que la población del norte de la isla está mucho más envejecida que la del sur y por tanto ya hay más población jubilada, pues, y que el recambio generacional es un recambio generacional difícil, etcétera, pues es probable que para muchas actividades habría que contar con población que no existe en esos lugares y que tendría que venir de fuera, que siempre suelen ser pues, población más innovadora, población con más ideas y proyectos, porque se trata de población más joven, ¿no? Y población no jubilada, ¿no? Entonces, es verdad que la economía nos marca el contexto, nos establece el marco en el que tenemos que actuar, pero las decisiones políticas, los proyectos, sirven para, en la medida de lo posible, no en gran medida, ¿no? Porque hoy, según siempre nos dicen los economistas, pues los márgenes de maniobrabilidad son pequeños, ¿no? Pero existen, y para eso está justamente la política, ¿no? Para tomar decisiones, para buscar proyectos que funcionen, que hagan que los lugares pues puedan utilizar los recursos, las circunstancias que tienen para crear actividad económica y para mejorar en conjunto la vida media de la población. ¿Y qué es lo que faltan? ¿Ideas, proyectos, iniciativa, valor para emprenderlos? En relación con lo que te comentaba antes del consorcio Dauti Isla Baja, creo que ahí encontramos un ejemplo que puede ser a pequeña escala, pero puede ser bastante ilustrativo de efectivamente cuando se buscan soluciones con imaginación y con planificación y demás, pues pueden ser muy eficaces. El campo de golf de Buenavista creo que es un ejemplo de ese tipo de actuaciones que se podrían poner en marcha para dinamizar una zona que en ese momento estaba pues, bastante deteriorada y para asentar incluso a la población. El campo de golf con los hoteles que llevará aparejado, pequeños hoteles, porque es un desarrollo bastante controlado el que se va a poner en marcha en esa zona, van a propiciar la creación de unos 100 puestos de trabajo. Desde las distintas administraciones, ayuntamientos, cabildos, se ha diseñado un programa para que se formen a ciudadanos de la zona para cubrir la demanda de puestos de trabajo que va a generar ese campo de golf, que va a generar ese hotel y demás. Eso ha servido para que los puestos de trabajo que se vayan a crear ahí sean cubiertos por ciudadanos de Buenavista, de la Isla Baja, y al mismo tiempo lo que es una infraestructura como un campo de golf ha generado expectativas de mucho tipo, entre otras de urbanizaciones, también eso es un riesgo que a veces tenemos que valorar, ¿no? Efectivamente, ahí hay que medir muy finamente, porque se puede ir la mano e incluso destruir el encanto natural, el encanto tradicional, cultural que tiene esta zona de la isla, ¿no? Las distintas administraciones diseñaron ese plan de desarrollo para Buenavista en particular y Dauti Isla Baja en general, y incluso se ha establecido que no pueda crecer el número de camas turísticas de 1 millar en esa zona en concreto de la isla. Y si se cumplen esos parámetros, pues puede que efectivamente se consiga generar riqueza, generar puestos de trabajo, incluso dar alternativas a los jóvenes de la zona que no tengan que mirar a otra zona de la isla, y puede que sea un ejemplo de ese tipo de actuaciones a llevar a cabo en zonas hasta ahora un poco deprimidas, en zonas que no tenían esa capacidad de desarrollo económico y social y que están encontrando alternativas en ese tipo de actuaciones estratégicas, por así decirlo, en donde incluso se consigue que tanto la iniciativa pública como la iniciativa privada cooperen y colaboren. Ese tipo de iniciativas no parecen tan complicadas, entonces retomo la pregunta, ¿qué es lo que considera en este caso el profesor García que puede faltar? Y estoy más pidiendo su opinión personal. ¿Iniciativa política, iniciativa empresarial, valor para tomar decisiones? Sí, compromiso con esos territorios, naturalmente, ¿no? Lógicamente, los políticos que dirigen la gestión pública en cada zona, porque se han presentado las elecciones y porque se han dedicado a eso, ¿no? Nadie, digamos, los ha obligado, pero también es verdad que eso hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorarlo porque se trata de una función pública, ¿no? O sea, dicho esto,
A veces yo creo que hay que ser osado, arriesgado, ¿no? Tener iniciativas, no solamente pedir subvenciones para cubrir ciertas cosas, sino tener capacidad para ir más allá, ¿no? Y ser, pues tener, en fin, no digo la arrogancia, pero algo así de ser creativo, de proponer cosas novedosas, ¿no? Para que se debatan, para que la gente las critique o, en fin, o las mejore las iniciativas que se plantean, etcétera, ¿no? De manera que no nos conformemos con lo que hay, con pedir, con las subvenciones, sino intentar ser productivos en cada sitio, es decir, el crear iniciativas que aprovechen los recursos existentes, las posibilidades que nos da la zona en la que estamos, en el conjunto de la isla, en el contexto de la economía de la isla, para que nuestro territorio, pues digamos que mejore, nuestro territorio se desarrolle más, tenga más productividad, más puestos de trabajo para que la población pueda quedarse ahí. Antes nombraba las infraestructuras. Las infraestructuras es, desde luego, un elemento clave, lo dice todo el mundo, pero al final pues no acaban, o por lo menos no acaban concretándose tan pronto como fuera posible, ¿no? Es verdad que las infraestructuras viarias en cualquier territorio producen impactos, y los impactos son, pues digamos que temidos, criticados, vituperados y denostados pues por mucha gente, ¿no? Por la mayor parte de la población. García, si me lo permite, yo lamento cortarle de esta forma, pero como tenemos que ir a la pausa publicitaria no me queda otro remedio. A la vuelta de la publicidad seguiremos hablando del desarrollo del norte y del sur, de ese equilibrio asimétrico, ese desarrollo asimétrico o equilibrio o desequilibrio, como estamos planteando en esta mesa, que existe en esta zona de Tenerife. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro en Canal 8 y hoy estamos hablando del desarrollo del norte y del sur de Tenerife, quizás de una forma un poco muy polarizada. Evidentemente la isla de Tenerife es mucho más complicada y más variada, como bien está resultando alguna de las conclusiones de esta mesa, y estamos hablando justo antes de la publicidad con el profesor García sobre las infraestructuras que a veces conviene, digamos, poner en su justa medida, porque no todas las infraestructuras son malas, porque también ese debate está abierto, evidentemente, en la isla de Tenerife, y hay que tener medida de qué tipo de infraestructuras y qué tipo de desarrollo se quiere para cada zona de la isla. Es evidente que el desarrollo económico ha ido demandando infraestructuras cada vez más precisas. Una de las que son fundamentales o básicas es las de comunicación, ¿no? Las carreteras, las autopistas y también pues las comunicaciones de todo tipo, ¿no? Entre un territorio y otro, ¿no? Decía que en una isla como esta, pensar en infraestructuras de comunicaciones, de transportes, infraestructuras viarias, pues siempre nos hace pensar el enorme impacto que estas producen y pues uno se eriza cuando oye hablar desde hace tantos años del cierre del anillo insular, que dicen muchos que le pusieron este nombre pues para que se suavizase la idea con lo de anillo, ¿no? De que se trataba de hacer una obra que iba a notarse en la piel de la isla, ¿no? Entonces, si queremos mejorar las comunicaciones, hace falta construir infraestructura. Si queremos mejorar el nivel de vida de la población, hay que crear puestos de trabajo, ¿no? Que la economía tiene que funcionar. Y el territorio tiene que encajar en alguna medida las infraestructuras y las obras que hagamos, ¿no? Habrá que medirlas, sopesarlas, habrá que establecer los debates que sean necesarios, pero hay cosas que hay que hacerlas, porque si no se hacen, se paralizan la dinámica económica, se paraliza el asentamiento de la población, no se puede comunicar una parte de la isla con la otra con la rapidez necesaria en la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que este debate no está resuelto en la isla de Tenerife, no está resuelto ahora, y hay, no digo que hay fuerzas, en fin, no voy a
ponerme en una posición, digamos que ni un lado ni otro de las que están planteadas ahora, pero esa especie de enfrentamiento hay que resolverlo, porque la isla necesita algunas infraestructuras básicas que hay que resolver. Habrá que resolverlas lo mejor que se pueda, habrá que, para ello, a lo mejor, utilizar más recursos de lo que costarían haciendo impactos mayores. Eso habrá que valorarlo, pero habrá infraestructuras que hay que hacerlas. Eso está claro. Y sin esas infraestructuras, muchas cosas entre el norte y el sur no se podrán resolver. Estamos hablando que muchas de esas infraestructuras son necesarias para que muchos ciudadanos del norte de esta isla pues, se desplacen al sur a trabajar en los polos de atracción turística, ¿no? Como mano de obra en esta zona. Pregunto, hacer una apuesta a estas alturas de la película y viendo un poquito cómo funciona el mercado turístico, muy potente en cuanto a infraestructuras, por ejemplo, para conseguir que ese trasvase sea mucho más dinámico, sea mucho más fluido, teniendo en cuenta que el turismo o el sector turístico también es un poco volátil, no puede ser un riesgo que a lo mejor debiera asumirse con mucho más cuidado, acudiendo evidentemente a los expertos, acudiendo a las fuerzas sociales de cada sitio. Me refiero a esas infraestructuras que estamos planteando, cuando se hacen para depender, por ejemplo, de un modelo, en nuestro caso, prácticamente turístico y evidentemente la agricultura que usted comentaba al principio. ¿Esos riesgos son valorados por la población, por ejemplo, del norte de la isla o del sur, Agustín? Yo creo que sí. De hecho, tenemos ejemplos como la ampliación de la autopista del norte, que se ha quedado paralizada en Los Ralejos porque la gente ha sido consciente de que el impacto que puede provocar una obra de gran magnitud en la zona entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos es un impacto tremendo y posiblemente innecesario. Porque muchas veces cuando hablamos de mejorar las comunicaciones no tiene por qué ser a base de ser grandes infraestructuras. El cierre del anillo insular no tendría por qué ser una autopista de 6 carriles, no tendría por qué ser así. La mejora de las comunicaciones en el norte de Tenerife no necesariamente requiere, en mi modesta opinión, una autopista hasta Buenavista. Sencillamente mejorar las carreteras actuales. Posiblemente la alternativa de hacer carriles lentos, como se suele decir, para los vehículos pesados en determinados tramos sea suficiente para mejorar muchísimo la comunicación fluida en las distintas zonas de la isla, y de la misma manera el cierre del anillo tiene, creo, en el norte de Tenerife una gran contestación social desde el punto de vista medioambiental. La gente del norte en su mayoría no quiere que los espacios naturales, los valiosísimos espacios naturales, sobre todo del Parque Rural de Teno, de los alrededores del Chinchero, se vean afectados por una macroautopista. Yo creo que eso no lo está exigiendo la población del norte de Tenerife. La población del norte de Tenerife exige una carretera mejor que la que tiene actualmente, que todos los ciudadanos conocen perfectamente lo que es la subida al tanque por Erjo, que es una carretera de montaña donde en cada curva se puede perfectamente obstaculizar el tráfico con una guagua que coincida con cualquier vehículo. Para mejorar esas comunicaciones no tiene que ser a costa de grandes carreteras, sencillamente hacer una carretera en un poco mejores condiciones. Yo creo que hay conciencia de que hay que buscar un equilibrio entre esas infraestructuras que necesita la isla y el norte en particular y el coste que puede tener. Lo que pasa es que también tardan tanto en llevarse a cabo que la mayoría de las veces nos encontramos con el hecho de que cuando están terminadas ya son insuficientes para cubrir la demanda que teníamos. Sí, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Ahí yo creo que en cuanto a, hablo como en este caso como ciudadano del norte y como trabajador del norte, da la sensación de que ha habido una falta de previsión, falta de planificación en los poderes públicos, y ha habido y al mismo tiempo ha habido una falta de inversión. Tanto pública como privada. Se ha tardado mucho y lo que se ha planificado, lo que se ha estudiado, ya ha quedado desfasado. Hablar ahora mismo del tren del norte, por ejemplo, es una entelequia, porque lo que se está ahora mismo diseñando, estoy seguro que dentro de 10, 15 años, cuando se pudiera realizar, ya será absolutamente insuficiente para las necesidades del norte o del sur de la isla. Y a lo mejor había que eso, hace 20 años, haber previsto que este desarrollo desequilibrado de la isla iba a provocar una serie de efectos, y por lo que fuera, pues no se ha actuado. Y luego ha habido, creo, y el profesor García lo podrá decir con más conocimiento, por supuesto, que yo, que ha habido quizás desde el sector privado incluso, creo yo, una falta de reacción. Creo que el norte no es rentable desde hace tiempo, no es tan rentable como antes, por lo tanto no es una prioridad ni para los poderes públicos ni para los poderes económicos. Y por lo tanto lo fácil es apostar por el caballo ganador, apostar por el negocio seguro, que es el del sur. Seguro y rápido, diríamos. Seguro, ¿no? Y rápido. Y yo creo que ahí
le ha faltado visión de futuro a las distintas administraciones para buscar la forma de reequilibrar esa situación. Y a lo mejor ante la falta de inversión privada en determinadas zonas que la hiciera tan rentable como otras, pues había que haber inyectado más inversión pública. Y a lo mejor en lugar de facilitar que los trabajadores del norte se puedan desplazar fácilmente al sur, como decía el profesor García, a lo mejor había que buscar focos de crecimiento económico aquí en el norte que haga innecesario que los ciudadanos del norte vayan al sur. ¿Por qué no se pueden buscar otras alternativas compatibles con el medio ambiente, compatibles con la idiosincrasia del norte, las características naturales y demás, que generen aquí riqueza y que hagan que no todos los trabajadores tengan que ir al sur de la isla? A lo mejor ha faltado visión empresarial, visión política, para buscar esos generadores de riqueza, de empleo en el norte, que ayudaran a que este fenómeno no se acusara tanto. Incluso desde el punto de vista turístico, que es lo que les planteaba inicialmente, hay una oferta completamente diferenciada entre lo que ofrece el norte de Tenerife y lo que ofrece el sur de la isla, ¿no? Los perfiles de los turistas, por ejemplo, que vienen en datos económicos, en datos de estancia, en datos de gasto por día, está claro que son perfiles de turistas diferentes. Es decir, hay turismo, digamos, para las dos vertientes de la isla, por denominarlo así, pero a lo mejor una es más fácil ganar dinero, como decía, o hacer más rentables los proyectos, y en la otra cuesta un poco más por falta de iniciativa. No sé cómo lo ve usted. Pues sí, seguramente es el impulso económico el que manda más o el que ha mandado más, ¿no? Y también el número de votos, ¿no? También el número de votos, ¿no? Sí, que en estas fechas además es un asunto a tener en cuenta. Exacto, porque el número de habitantes es muy importante, pienso yo, cara a la ubicación de las infraestructuras y la ubicación de las inversiones públicas, ¿no? Allí donde hay una mayor población que vota en un determinado contexto, pues yo creo que los recursos públicos se invierten más que en los otros donde hay menos población, ¿no? Entonces, desgraciadamente, los lugares que tienen menos peso demográfico, pues parece que están más olvidados, más abandonados, ¿no? Aunque tengan pues muchas posibilidades, teniendo en cuenta hoy además que el sector turístico tiene, aunque estemos todavía hablando del mismo, no de otros sectores que son posibles también, hay una segmentación de la demanda mucho mayor que la que había hace unos años, ¿no? Y que los proyectos como el del campo de golf de Buenavista y el conjunto de instalaciones alojativas que al parecer se van a construir o se están construyendo ya en el entorno, pues funcionan también y además funcionan en relación con el sur de manera mucho más rentable, porque el turismo, la población usuaria de los mismos es una población que tiene más capacidad adquisitiva y por tanto deja más recursos, ¿no? Entonces proyectos como ese no es que en cada sitio haya que hacer un campo de golf, porque entonces pues tampoco sería funcional, ¿no? Y competirían unos con otros, ¿no? Pero esto es solo un ejemplo de proyectos alternativos que son necesarios, son imprescindibles para la isla. La isla tiene que ser complementaria, no tenemos que pensar en la repetición de los mismos proyectos en los distintos municipios, que es lo que al parecer los alcaldes quieren. Todos quieren tener cosas parecidas porque son las que conocen. Entonces es también un problema de información, de debatir las cosas, de informarse, salir fuera, ver otros proyectos, ¿no? Para intentar ser originales en lo que propongamos, porque la originalidad de la propuesta, sin llegar al disparate, a veces una cosa que parece disparatada ahora, luego ya no lo es, ¿no? La originalidad a veces es la condición necesaria para que ese proyecto tenga éxito, para el éxito, ¿no? Entonces hace falta en ese aspecto ser original, ser creativo, proponerse cosas que otros no hayan hecho y que puedan en el contexto funcionar, ¿no? Usted ha puesto, digamos, el matiz en un asunto que tampoco es para dejarlo sin, por lo menos, dedicarle unos minutos, el aspecto político. El aspecto político referido a que, al fin y al cabo, si repasamos los periódicos de los últimos años, a lo mejor los últimos 10 años, que es una buena medida a lo mejor, vemos que hay una continua demanda, por lo menos así lo he podido constatar yo estos días revisando cosas para preparar el programa, de los mandatarios públicos, políticos del norte de la isla, respecto a que lo que aportan a la isla, ellos, no les es devuelto en forma de inversiones públicas, que es lo que demandan, que quizás sea lo más fácil, ¿no? Pedir que otras administraciones pues te arreglen o te, digamos, aporten la imaginación y los dineros para que tu municipio salga adelante. Yo he repasado declaraciones de alcaldes de esta isla, sobre todo del norte, que demandan constantemente y cíclicamente las mismas cosas.
Yo no sé si es que no se les hace caso, si estamos de acuerdo con esa historia de, bueno, nosotros aportamos a Tenerife tanto, pero Tenerife, digamos, esa entelequia que llamamos Tenerife en este caso, no nos devuelve esas inversiones. ¿Estás de acuerdo, Agustín, con esa petición reiterada a los alcaldes o es una salida fácil? Nosotros publicamos hace 2 o 3 años, en línea con lo que tú estás comentando, un reportaje sobre, lo titulábamos La maldición del norte, y hacíamos, era sencillamente... Un poco sí, dramático, era ¿no? Bastante dramático, pero yo recuerdo que tuvo bastante eco, sobre todo entre los políticos y políticos del Cabildo de Tenerife, que se sintieron un tanto incomprendidos por el enfoque de la información, pero era bastante ilustrativo, porque era sencillamente hacer un repaso municipio por municipio de los diferentes proyectos de todo tipo que por lo que fuera estaban o retrasados o paralizados o a punto de comenzar, pero no habían iniciado. Y la verdad que era una relación... Fue una relación muy extensa, de municipio por municipio, todos tenían 2 o 3 grandes obras que llevaban muchos años en compás de espera, ¿no? Y la verdad que el panorama era desolador, porque efectivamente parecía que teníamos una maldición encima del norte y que por distintas causas, porque la verdad que eran causas muy diversas, en las que no solo influían la voluntad de determinados políticos, sino causas de todo tipo, eso se estaba produciendo. Han pasado ya, de ese reportaje han pasado 4 o 5 años y todavía muchos de esos proyectos siguen paralizados. Yo creo que el caso de Puerto La Cruz es muy paradigmático. Puerto La Cruz, todos lo conocemos como el antiguo motor del norte. Vamos a decir, por cuestiones incluso naturales, después de 40, 50 años que está cumpliendo como municipio turístico, es lógico que la oferta, sus instalaciones, toda su oferta turística pues haya quedado un tanto desfasada. Sin embargo, creo que la isla de Tenerife, Canarias, tiene una deuda pendiente con el Puerto La Cruz porque tenía que haberse actuado a tiempo para renovar Puerto La Cruz con la ayuda de todos, porque Puerto La Cruz en determinado momento dio trabajo, dio riqueza a todos los pueblos del norte de Tenerife, porque ciudadanos de toda la zona, de toda la comarca, iban y vienen a trabajar a Puerto La Cruz. 50 años después, evidentemente Puerto La Cruz ha quedado un tanto desfasado. Sin embargo, yo pienso que desde el Cabildo de Tenerife, desde el Gobierno de Canarias, incluso desde el Estado, no se ha sabido compensar a Puerto La Cruz, ayudarle a Puerto La Cruz para que siga siendo motor del norte, porque la isla y el norte necesita que el puerto siga siendo un destino turístico fuerte, un destino turístico diferenciado del sur, con una apuesta diferente. No puede apostar por el sol y la playa porque no son sus riquezas, pero sí tiene la posibilidad de acoger un turismo de mayor nivel adquisitivo, un turismo más vinculado con el ocio, con la tercera edad y con distintas... Sin embargo, no ha habido actuación. Curiosamente, en estos últimos años, la mayor inversión que se ha hecho pública en Puerto La Cruz ha sido la reforma del complejo Costa de Martianes. Algo yo pienso que era justo y necesario, porque estamos hablando de uno de los emblemas, no solo turísticos, sino los emblemas arquitectónicos, una de las imágenes, uno de los sellos de Tenerife. Y ese complejo, diseñado por César Manrique, una auténtica obra de arte, con 30 años se estaba quedando desfasada. Y se ha hecho una obra muy importante por parte del Cabildo para reformar esa instalación. Sin embargo, no ha sido un gesto de generosidad con Puerto La Cruz reformar el complejo Costa Martianes. No, señor. El Cabildo lo ha hecho porque tenía interés, porque él quería cambiar de ubicación el Casino Tahoro. No fue por una iniciativa de reconocimiento... De justicia, digamos. Efectivamente, fue sencillamente porque fue una decisión estratégica del propio Cabildo, que sabía que le podía ser más rentable el casino ubicándolo a pie de zona peatonal y no en el Tahoro como estaba hasta ahora, un tanto alejado del flujo de la población y de visitantes. Y yo echo en falta que desde el Gobierno de Canarias, desde el Cabildo, no se haya tenido un plan especial para Puerto La Cruz para poner a la ciudad otra vez en vanguardia turística, y seguro que eso hubiera repercutido en todo el norte de Tenerife. Obras como la ampliación del Jardín Botánico de Puerto La Cruz, con 200 años de historia, uno de los patrimonios históricos, no solo naturales y biológicos y botánicos, sino los patrimonios históricos más importantes de la isla de Tenerife, lleva 20 años retrasado. Es una obra del Gobierno de Canarias, que ha tenido consignación presupuestaria en distintos años y que por razones que se nos escapan en nuestro entendimiento, a última hora se han terminado desviando esos fondos. Ahora parece que después de 20 años por fin se ha adjudicado la obra y es inminente su comienzo, pero es algo que no se comprende. ¿Por qué ha tenido Puerto La Cruz que esperar 20 años para que el Jardín Botánico y de Aclimatación tenga esa obra?
son cosas que hacen que pensar, ¿no? Y si entramos en otras cuestiones, como el puerto deportivo y pesquero de Puerto La Cruz, pues ya podemos echarnos a llorar, porque desde que tengo uso de razón vengo oyendo ese famoso proyecto que no sé si lo veremos algún día realizado. Señor García, y por ejemplo, estamos hablando del ámbito de la decisión política, ¿no? Evidentemente de los poderes económicos privados, pero la isla de Tenerife también tiene una universidad, tiene la Universidad de La Laguna, que a lo mejor cuando faltan esas ideas, digamos, en las instituciones públicas, a lo mejor podría ser también un motor, digamos, entre comillas, si se me lo permite, ideológico para reforzar o para cambiar, digamos, los desequilibrios o la forma de desarrollarse entre el norte y el sur de Tenerife. ¿Se aprovecha la Universidad de La Laguna desde las instituciones públicas para, digamos, ese capital humano y, bueno, y teórico y técnico que está dentro de la universidad ayude, digamos, a reequilibrar esta isla y a desarrollarnos de una forma un poco más integral y completa? Yo creo que se podría aprovechar mucho más de lo que se aprovecha. La Universidad de La Laguna tiene ahora mismo el plantel de profesionales mayor de Canarias, por el número de profesores que tiene, especialistas en áreas diversas, simplemente sin flores ninguna, sino porque es así, ¿no? Porque una universidad pues, es un conjunto de profesionales del máximo nivel en las áreas respectivas, ¿no? Por tanto, como tiene el máximo número de profesores, pues tiene el máximo nivel, ¿no? Entonces, la universidad siempre se le achaca que no está vinculada a la sociedad, que no hace proyectos, que no ofrece nada a la universidad. Ofrece muchas cosas y si comenzamos a hacer un listado de iniciativas, de proyectos, de estudios, de colaboraciones de la universidad, hay muchísimos, ¿no? Que podría ser, digamos, un núcleo que ayudara un poco a repartir juego en cuanto a ideas, en cuanto a nuevas formas de entender tanto el desarrollo turístico como el desarrollo social, ¿no? Sí, y de hecho a la universidad se le pide opinión a través de profesores de diversas especialidades para muchísimas cosas, ¿no? Y trabajan en colaboración con las instituciones públicas, incluso con las empresas privadas, en muchos casos realizando estudios adecuados a los proyectos que se le piden, ¿no? Naturalmente que se podrían hacer muchas más cosas, ¿no? Y sería conveniente pues crear o por lo menos dinamizar muchos convenios que están creados, que están firmados desde hace tiempo entre las instituciones de la isla, las instituciones de Canarias y la universidad, para de esa manera incluso también hacer que el propio profesorado se sienta más útil en relación con la sociedad en muchos casos, ¿no? Se ilusione más, ¿no? Porque yo creo que la universidad también tiene, a lo mejor como consecuencia de la edad media de los profesores, en el caso de la Universidad de La Laguna, ahora mismo pues digamos que un cierto estancamiento de una parte del profesorado, ¿no? Hay pues hay muchos años que no entran profesores nuevos, ¿no? Porque el número de alumnos no ha aumentado y por tanto el número de profesores tampoco, ¿no? Y hay pues un cierto bloqueo en la entrada de Pero sin embargo, analizando los datos para el programa, sí se veía, por ejemplo, en cuanto a la población que sigue formación, digamos, académica, así como en el sur de la isla, el grueso está, digamos, en primaria, en infantil. En el norte de la isla, aporta muchos alumnos universitarios a la Universidad de La Laguna, por ejemplo, ¿no? Se podría aprovechar esa coyuntura para que los propios chicos y chicas que son estudiantes de la Universidad de La Laguna pudieran pues, hacer sus prácticas o desarrollar sus proyectos en colaboración con administraciones públicas del norte de la isla. Sí, eso lo están haciendo desde hace mucho tiempo en otros países que en ese aspecto de colaboración nos llevan a la delantera, como Alemania, por ejemplo, donde las prácticas se realizan en empresas del área o en actividades del área de cada especialidad, ¿no? Se está comenzando a hacer en el diseño de los planes de estudio nuevos, esto va a ser obligatorio, ¿no? Va a ser obligatorio también el que los alumnos para terminar la carrera realicen un trabajo de fin de carrera, como se hacía hace unos años en algunas carreras, lo cual puede ser también una fuente de proyectos y de ideas que ahora no se aprovecha, ¿no? Pero yo tengo que volver a insistir en que la aportación de la universidad es importante, puede ser mejor, tal vez no se le da la difusión que se le podría dar para que se conozca, ¿no? Y siempre puede mejorarse pues la colaboración entre las instituciones y la misma para que su aportación pues sea más importante, más significativa, ¿no? Pero yo quería hacer un inciso sobre el papel de solidaridad, de difusión, de
activación de la solidaridad territorial que tiene la política, ¿no? La política sí. tiene que tener ese papel. Concepto que debería jugar, ¿no? Sí. Claro, Claro, porque los territorios funcionan en la economía de mercado, que es la que tenemos y que, bueno, pues seguiremos teniendo de una determinada manera, y son los rendimientos, son los intereses pues más directos los que llevan a situar las actividades económicas en unos determinados sitios, y eso pues digamos que prácticamente es inevitable, aunque exista pues un marco legal que controle, que intente poner un poco de orden en eso, ¿no? Pero los poderes públicos son los que tienen que velar porque exista pues una cierta solidaridad entre unos territorios y otros, ¿no? Que los desequilibrios que la propia economía crea los intenten relativizar, llevando inversiones, creando infraestructuras, creando apoyos para que esos desequilibrios sean menos lacerantes y que los ciudadanos que viven en cualquier territorio tengan las mismas oportunidades de desarrollarse, de tener los mismos niveles de vida. Y para eso está la política, ese es el papel de la política. El envejecimiento de la población del norte hace también que sea menos dinámica, y sea menos dinámica también incluso en la política. Hace falta más juventud, hace falta inyectar más gente joven, porque eso crea dinamismo y eso significa que esa parálisis que se puede observar tal vez pues se termine y el norte se dinamice y esa situación pues cambie en alguna medida. También asistimos a, bueno, en el caso del norte de la isla, a un abandono de ciertas actividades tradicionales, porque evidentemente la pirámide de la población es la que es y la gente, digamos, pues el crecimiento vegetativo es el que es y las defunciones son las que son. Lo digo porque hay muchas actividades que han sido siempre, digamos, históricas, que incluso yo lo planteo en términos de, si se me lo permite, una especie de pérdida de identidad respecto a lo que era el norte. Hombre, que evidentemente hay que avanzar, que hay que progresar, que hay que ver las cosas de otra manera, pero hay actividades tradicionales o culturas que tenía el norte de la isla en su época más floreciente, que por la misma desaparición de quienes fueron sus protagonistas, pues en este caso se está asistiendo, y así lo comentan, bueno, algunas ONG y algunas asociaciones de la zona, en este caso del norte de Tenerife, que se pierde esa identidad. Y sin embargo, al mismo tiempo se deja en el aire la idea de que el sur, como es mucho más multicultural, es mucho más dinámico, hay gente de todas partes, digamos que la vida es otra, se está generando una especie de sociedad moderna. Yo ese debate no digo que esté de acuerdo con él, pero bueno, como está ahí, lo dejo sobre la mesa y me gustaría que ustedes opinaran al respecto. Tanto si el norte realmente está perdiendo esa identidad, como si el modelo del que se habla en el sur de Tenerife es el de una sociedad moderna, ¿no? El profesor García sin duda podrá ahondar en eso muchísimo más que yo. Lo que sí constatamos nosotros, y es algo que denuncian desde hace mucho tiempo los sectores económicos, sobre todo vinculados con el mundo agrario, es que los jóvenes se están desvinculando de la cultura agraria, se están desvinculando del campo. Los jóvenes prefieren trabajar en la construcción en el sur de ajuste, ganando 50.000 no, pero muchísimo más de lo que puedan ganar en la agricultura en el norte, y eso significa, como dices tú, que se va perdiendo la identidad, porque en caseríos como Teno Alto no creo que ya resida ningún menor de 18 años. Prácticamente, niños, de hecho, las escuelas unitarias sí, se han de ido estos cerrando, caseríos ¿no? se han ido cerrando. Se Se da ese fenómeno curioso, las escuelas unitarias en el norte se van cerrando, sobre todo las de los caseríos más apartados de las zonas de medianía, y luego los colegios en el sur están supermasificados, ¿no? Algo parecido pasa con los centros de salud, mientras en el sur están masificados, algunos de los barrios altos del norte de Tenerife pues no tienen ni siquiera esa actividad, ¿no? Yo pienso que eso está siendo determinante, ¿no? No se está consiguiendo buscar fórmulas para que los jóvenes no abandonen la agricultura y no abandonen el campo. Y los mayores, pues según van falleciendo, se está dando el caso de caseríos que se están despoblando alarmantemente, y no se está produciendo ese relevo generacional, sobre todo en el campo norteño, que es una de las señas de identidad de la sociedad norteña, esa vinculación permanente con las medianías, con el campo, y al no producirse ese relevo es cuestión de tiempo que perdamos no solo nuestra agricultura, sino nuestra identidad. Que tampoco estamos diciendo que la gente tenga que quedarse a trabajar en el campo con lo que ellos suponen y tal, pero sí no es cierto. No encuentran atractivos, los jóvenes no encuentran atractivos suficientes para atractivo y rentabilidad para seguir vinculados a su actividad. En concreto en el Parque Rural de Teno, como creo que está sucediendo en el Parque Rural de Anaga, son las distintas administraciones las que están, al tratarse de unas zonas protegidas, de unas zonas muy específicas, están intentando poner en marcha distintas actividades
que ayuden a que esas familias que todavía residen en esa zona tengan rentas complementarias, que les ayuden a seguir manteniendo sus rebaños de cabras, sus cultivos en esa zona, y por lo tanto, al estar asentados todavía en ese territorio, también cuidan el paisaje, cuidan la agricultura y cuidan, a fin de cuentas, la identidad de esa zona. Pero estamos hablando de zonas muy específicas y que están protegidas, el Parque Rural de Teno, el Parque Rural de Anaga. Pero pasear por las medianías de La Guancha, de San Juan de la Rambla, pues puede ser en determinadas zonas puede ser un panorama bastante desolador, porque estamos viendo que de año a año se multiplican las zonas abandonadas. ¿Qué opina usted sobre esto, profesor? Pues la agricultura crea paisaje, es un aspecto histórico, tradicional de la isla de Tenerife. La isla vende paisaje, el turismo no solamente viene a la isla de Tenerife por el clima, que también y es un factor importantísimo, que si no existiera tendríamos mucho menos volumen de turistas, está claro, ¿no? Pero también digo que crea paisaje y el mantenerlo supone un atractivo más para que la isla se visite. Una isla árida es mucho más impresentable ante el público, exacto. Pero no podemos pensar en que tiene que haber una parte de la población que se condene a ser los esclavos de unas actividades para que otros puedan verlo y puedan ver lo bonito, puedan ver la imagen en el escenario, ¿no? Por tanto, hay que hacer posible desde las administraciones, desde la formación también, desde la educación, para que la agricultura no sea una actividad esclavizante, no sea una actividad que no produzca beneficios, sino que tiene que ser una actividad que llevada adecuadamente proyectada y programada, dé a los que trabajan en la misma unos niveles de vida similares o parecidos a los que tienen las personas que trabajan en la construcción, como decía, y por tanto unos ingresos adecuados, ¿no? Para eso tiene que actuar la administración compensando, ¿no? Y utilizando recursos para ello, recursos que se obtienen de otros lugares, si es que esa es la isla que queremos. Si esa es la isla que queremos, eso tiene un coste y ese coste hay que pagarlo, ¿no? Si la isla que queremos es una isla sin agricultura y nada más que con ciudad y con cemento, pues entonces, digamos, ¿no? Pero si queremos lo otro, hay que hacer lo posible, y hacer lo posible significa invertir en educación, invertir en infraestructura, utilizar recursos para ello, que muchas veces se dice que se hacen convocatorias públicas para subvencionar actividades y una parte importante de la convocatoria se queda sin cubrir porque la gente no va. ¿Por qué ocurre? Pues las cosas no están bien planteadas, ¿no? Entonces hay que plantearlo bien si queremos que sea así, ¿no? Actualmente, desde la Unión Europea, desde los programas de desarrollo rural, se dice que la identidad es un factor de actividad económica, que el presentar las tradiciones puede ser un recurso importante, ¿no? Entonces, utilicemos como recurso eso, hagámoslos con inteligencia, debatámoslos, ¿no? Tengamos proyectos, ¿no? Impliquémonos en ello, ¿no? De esa manera, yo creo que lo que se está perdiendo con las personas que han ido trabajándolo porque les llega su hora, pues podrá conservarse, ¿no? No de manera artificial, sino porque le hemos inyectado una nueva vida, lo hacemos funcional en una etapa que es distinta que la del pasado, ¿no? Tenemos que hacerla funcional ahora. Las cosas que no se hacen funcionales, que no funcionan en este modelo, desaparecerán. Desde que dejemos de inyectarle recursos, dejarán de ser. Pues, profesor García, nosotros no vamos a inyectar recursos ahora mismo, pero sí se acaba nuestro tiempo, esta hora de debate que hemos intentado analizar mínimamente, pues un poquito lo que es el equilibrio, el desequilibrio existente entre el norte y el sur de Tenerife. Esperamos que haya sido su agrado y tenerles ahí al otro lado de la pantalla la semana que viene. Muchas gracias.